tenemos que hablar de Fernando Alonso, porque es que es inevitable relacionar Hungría, Fernando Alonso, pues con una época muy buena del deporte español, porque ahí fue la primera victoria de Fernando en la Fórmula 1 en el año 2003. Y tiene datos buenos Fernando en este circuito, los vamos a ver ahora, de hecho, porque es el trazado donde Fernando ha sumado más puntos de toda su carrera en la Fórmula 1, 142 puntos, 5 podios, una victoria y el escenario de su primera carrera. Más allá del romanticismo, ¿creéis que este año Alonso, no digo ganar, que ya sabemos que la 33, pues no sé yo, chicos, si vosotros seguís motivados con eso? Pero claro, puede ser un escenario en el que Fernando pueda volver al podio. Yo tengo mi teoría, Porti, dispara y luego le digo yo. Vale. Bueno, yo creo que es un circuito súper técnico. Y en los circuitos súper técnicos que tienes que cuidar un poquito la goma, que tienes que sacar ahí un poco de más, es donde Fernando brilla, ¿no? Y si tiene alguna opción de hacerlo es gracias a esto. Y él lo que va a hacer es cazar cuando el resto tenga pelea entre ellos. Y sí que puede tener algo, ¿no? También le recordaban ahora en la televisión británica que fue el lugar donde teóricamente se dejó el Mundial en 2007, ¿no? Porque nosotros pensamos en otras carreras, pero aquella lucha con Hamilton, pues no le fue muy a favor, ¿no? En el año 2007. Yo creo que es un circuito para pilotos técnicos, es un circuito en los que tienes que estar muy listo. Hay punto también de adelantamiento en la curva 3, hay que atreverse. En la curva número 2 le cambia la trazada en la 3, hay por fuera que hemos visto a Hamilton hacer cosas increíbles. Y creo que es un circuito para pilotos que se atreven, Pablo. Y yo creo que Alonso con cabeza es un lugar en el que sabe que perdió una oportunidad en Mónaco y no va a perder dos. Si tiene la oportunidad, va a aprovechar el 100%. Roldán, venga, ya que lo has cebado, tutoría. Fernando tiene opciones de ganar. Fernando Alonso tiene opciones de ganar este domingo. Lo que pasa es que también las tienen otros, ¿vale? Pero sin duda, este es un circuito propicio, ¿eh? Nos pongamos como nos pongamos, los libres no han sido especialmente buenos para Aston Martin, aparentemente, como mínimo en cuanto a resultados, pero es un circuito muy propicio este, y os digo por qué. Bueno, y muchos lo sabéis, ¿no? O sea, no tienes curvas rápidas, no tienes zona de eficiencia de alta velocidad durante mucho tiempo, tienes un ratito final de recta, pero es en bajada, por tanto, favorece un poco que todos vayan parecido. Porque la eficiencia aerodinámica es menos importante, la cual es fundamental. Fernando sabe lo que es ganar aquí. Fernando es un gran defensor de posiciones, sino que se lo digan a Esteban Ocon, que en la retransmisión, cuando hemos hablado de eso, estaba a punto de decir, ¿hubiera pasado lo mismo si es al revés? Pero digo, Roldán, no hagas esa pregunta, quédate como estás, calladito, que a veces es mejor. O sea, Fernando es... Si tiene una buena quali y tiene oportunidades y por lo que sea se pone delante, yo creo que puede ser candidato. Creo que McLaren no va a estar a la altura de Aston Martin, por más que han pegado un salto de calidad, pero yo creo que en esta pista va a estar un poquito mejor Aston Martin. Ojalá esté en lo cierto. Y además Red Bull, preguntaba a alguien por el chat aquí en Twitch si se estaban guardando algo. No especialmente, ¿eh? O sea, yo creo que no pinta bien ese accidente un poco fortuito por error de Checo, pues está muy mal, pero hemos visto un cambio de setup de Verstappen en libres 2 y tal, que si estás cómodo con el coche no lo haces, ¿no? Por tanto, son candidatos a hacer la pole, pero Fernando tiene posibilidades de ganar el domingo, claramente. Sí, a ver, desde luego ha machacado el neumático medio para estudiarlo bien y ver qué opciones tiene con él en carrera, porque Porti, aquí la estrategia... digo yo que será 2 paradas, la temperatura el domingo será más alta, salvo que aparezca una tormenta de estas extrañas que aparecen en Budapest. Y digo yo que salida con el blando y luego medio. ¿O qué estrategia podemos dibujar en Aston Martin? Y os voy a decir una cosa. Por primera vez queremos que haya mucha temperatura en pista. Al menos para Aston Martin. Ferrari querrá un poco menos. Pero si estamos pensando en la victoria de Aston Martin, cuanto más calor mejor, porque ellos cuidan mejor los neumáticos que otros equipos y esto va a ser fundamental. Yo lo que creo que Aston Martin debe hacer es una estrategia distinta, es decir, entre sus dos pilotos. Primero, porque no creo que Stroll vaya a clasificar cerca de Fernando
y luego porque lo hemos visto en la anterior carrera que Mercedes sí que ha hecho estrategia distinta, ha puesto nerviosos a todo el mundo, ha jugado sus opciones y al final ha conseguido meterse en el podio en Silverstone. Es lo que tiene que hacer Aston Martin. Aston Martin necesita jugar con 2 pilotos y Stroll se tiene que poner las pilas. Es un circuito en el cual se juega en equipo. Cuando Ferrari ha ganado aquí es porque Raikkonen y Vettel estuvieron los dos en pelea. Cuando Ocon hace el podio es gracias a Fernando. Cuando Mercedes ha triunfado ha sido gracias a las estrategias distintas. Aston Martin más que nunca necesita Stroll y Ferrari más de lo mismo.